Mira, vamos a hablar un poquito de la fecha de hoy. Mira, esta foto que ustedes ven aquí es la imagen de Jesucristo, que muchos conocen ahorita, por eso yo digo la ignorancia y gente ignorante de los religiosos de la Iglesia Católica y de la Biblia, porque Jesucristo no es rubio, no tenía ojos azules. Jesucristo venía en una época, en una sociedad es mucho más antiguo de Europa, de Asia, hasta incluso de América acá. Quizás fue junto con la civilización maya, que era muy diferente que nosotros. Pero claro, sí tenía pelo largo por lo menos, así como el mío. Pero el mío es más chulo. No, pero mira, la historia, así como hoy, es muy celebrado en el mundo occidental, pero no en todo el mundo se celebra la Navidad o en el mundo el calendario gregoriano que le dicen. Porque en África tienen otra civilización, pero África fue invadido por la colonia europeos y por eso hay iglesias y existe la Biblia ahí en África, sobre todo Sudáfrica. La historia de Mandela, él fue el primer presidente africano en el Suráfrica. En el caso de este continente, los mayas, los incas, los aztecas, los nativoamericanos tenían otro pensamiento, tenían otras creencias de la tierra, del agua, del sol, de la vida, que es el universo. Pero cuando llegaron los españoles, trajeron la religión, la iglesia, la Biblia y dijeron a la gente que Jesucristo es rubio, tiene ojos azules, mientras que no es así. Aquí está la historia. Según lo que yo he entendido, que Jesucristo era un hombre que trabajó, que luchó con la gente en contra del rey, en contra de un rey que tenía militares para oprimir, que tenía dinero para empobrecer a la gente, que tenía el poder de controlar a la sociedad. Y por eso Jesucristo dijo que él levantó un dinero, lo que es del rey, y lo que es de mi padre, dice. Pero Jesús nunca dijo el nombre de un Dios, siempre hablaba de un rey. Y que ese rey, porque según la historia, lo que he leído, que es que Jesucristo viene de la etnia del rey David. Usted la historia de David y Goliat, pero que viene de judíos, pues, Judea, que es la sociedad judea, pero viene de la etnia de rey David. Y Jesucristo siempre cuando lo crucificaron habla de un rey. Dijo que mi rey dame poder, es decir, que estaba pidiendo fuerza a su papá. Y que Jesucristo, lo que yo he visto en las historias, es de que él siempre hablaba de Jehová. Y Jehová supuestamente que era un rey que existió de la gente pobre en aquella época. Entonces Jesucristo nunca dijo que existe un Dios. Siempre dijo que le rogaba a su Padre. Es decir, como que si yo tuviera, es decir, que si yo estuviera en una lucha y yo le pido a mi Padre, lo veo al cielo pensando que mi Padre está en el cielo, le digo, Padre mío, mi Rey, dame fuerza. Es porque estoy pensando del Padre que tuve. Y lo mismo hacía Jesucristo. Por eso ustedes analizan el video en la Biblia, que Jesucristo siempre tuvo la palabra Rey y Jehová en toda su historia. Pero la Biblia, según Mateo o Lucas, que ahí es donde dicen muchas de la vida de lo que hizo Jesucristo, pero ya después los romanos, los occidentales, los europeos fundaron la iglesia. ¿Para qué fundaron la iglesia? Así como ayer, que muchos fueron en la iglesia, pero nunca se preocupan de los problemas. Hay muchos niños enfermos, muchos niños que no tienen papá, muchas mujeres que tienen 3, 4 hijos con diferentes hombres, muchos problemas sociales, la pobreza, el dinero, la corrupción de los gobiernos. Y esa misma lucha tuvo Jesús. Pero muchos ignorantes que van en la iglesia creen que hay un paraíso y que hay un infierno. Y creen en la iglesia católica que trajeron los blancos, los europeos, en el continente de América. Mientras que se olvidan
de su historia como incas, como mayas, como nativoamericanos, con su propia historia, que hace menos de 500 años llegaron los españoles aquí, y de 500 años para atrás tenían otra vida, tenían otra civilización, creían más en la naturaleza. Entonces, por eso que hoy es una fecha en donde ustedes deben reflexionar sobre la imagen de Jesucristo y sobre la imagen de la Iglesia Católica y sobre la Navidad, que es una fecha específicamente del mundo occidental, del mundo europeo, de las colonias que quieren someternos a que pensemos como ellos, a que hablemos como ellos, mientras que la historia de África, de Asia, de Europa, de América es muy distinto, pero que debemos pensar de que estamos en un mismo cielo, en un mismo tierra, en un mismo mar que nos conecta y que vivimos del mismo aire y que vivimos del mismo agua y que vemos el mismo sol y que vemos la misma luna y que sentimos la misma noche. La ley del universo, como los mayas dicen, el creador y el formador, nuestro universo. Hasta un poco de historia, mi gente. Bueno, aquí está la imagen de Jesucristo, el hombre que luchó contra los reyes, pero Jesucristo no es blanco ni tenía ojos rubios. Sí, tenía pelo largo como el mío, pero el mío es más chulo, hermoso.